En retrospectiva, no es de sorprender que Rowling hubiera decidido quedarse. El entorno era ideal para su proyecto. El Balmoral, uno de los hoteles más lujosos de Escocia, estaba ubicado en un clásico edificio victoriano de mampostería ornamentada, que consta de una torre con reloj. Se encuentra a poca distancia del castillo de Edimburgo, una de las fuentes de inspiración de Rowling para la concepción de Hogwarts. La decisión de Rowling de reservar una suite de un lujoso hotel cerca del castillo de Edimburgo es un ejemplo clásico de una estrategia curiosa pero eficaz de trabajo profundo. El gesto excepcional. El concepto es sencillo. Al producirse un cambio radical en el entorno normal, sumado quizás a una intervención significativa de esfuerzo o dinero para llevar a cabo el trabajo profundo, se aumenta la percepción sobre la importancia de la tarea en cuestión. Este refuerzo de la importancia de la tarea reduce el instinto de la mente de posponer la labor y le da a uno la inyección de motivación y energía que necesita. Escribir un capítulo de Harry Potter, por ejemplo, es un trabajo duro y requiere de mucha energía mental, sin importar dónde se haga. Ahora bien, si uno paga más de $1000 diarios para escribir ese capítulo en la suite de un antiguo hotel a pocas cuadras de un castillo al estilo Hogwarts, es más fácil reunir las energías para comenzar y mantener el ritmo de trabajo que si uno se queda en la oficina que tiene en casa. Al estudiar los hábitos de otras personas conocidas por su trabajo profundo, observamos que la estrategia del gesto excepcional aparece con frecuencia. Durante el tiempo que Bill Gates se desempeñó como director ejecutivo de Microsoft, eran famosas sus semanas para pensar, en las cuales hacía a un lado sus hábitos, obligaciones laborales y familiares y se iba a una cabaña con montones de papeles y de libros. Su meta era pensar profundamente, sin ninguna distracción, sobre asuntos de gran calado relevantes para su compañía. En una de esas famosas semanas llegó a la conclusión de que Internet se iba a convertir en una gran fuerza de la industria. No había nada que le impidiera físicamente a Gates pensar de manera profunda en su oficina de la sede central de Microsoft en Seattle, pero el entorno especial del lugar de retiro le ayudaba a alcanzar los niveles deseados de concentración. Alan Lightman, físico del MIT y reputado novelista, también saca partido de los gestos excepcionales. En su caso, se retira cada verano a una islita de Maine para pensar profundamente y recargarse. En el año 2000, cuando describió su gesto en una entrevista, la isla no solo carecía de internet, sino que tampoco tenía servicio de teléfono. Así se explicaba entonces el autor. Son 2 meses y medio en los que siento que puedo recobrar algo de silencio en mi vida, algo que es muy difícil de encontrar. No todo el mundo tiene la libertad para 2 meses en una isla apartada, pero muchos escritores, entre los que cuentan Dan Pink y Michael Pollan, simulan esa experiencia a todo lo largo del año mediante la construcción, que muchas veces exige grandes esfuerzos monetarios y físicos, de cabañas apartadas en el jardín de su casa para poder escribir. Pollan, por su parte, incluso escribió un libro sobre la experiencia de construir una cabaña en el bosque, detrás de su anterior casa en Connecticut. Estas construcciones alejadas del resto de la casa no son estrictamente necesarias para estos escritores, quienes solo necesitan un computador portátil y una superficie donde ponerlo para hacer su oficio. Sin embargo, no solo las comodidades de la cabaña lo que genera valor, sino el gesto excepcional que representa el diseño y la construcción de ese espacio con el propósito exclusivo de proporcionar una mejor experiencia de escritura. No todos los gestos extraordinarios tienen que ser permanentes. William Shockley, el físico patológicamente competitivo de Bell Labs, que no logró hacer por sí solo la invención del transistor, como lo relató en la siguiente estrategia, 2 miembros de su equipo hicieron un descubrimiento en un momento en el que Shockley estaba en otro lugar, trabajando en un proyecto diferente. Se encerró en la habitación de un hotel de Chicago a donde había viajado para asistir a una conferencia. No salió de allí hasta no haber afinado los detalles de un mejor diseño del transistor, que le venía dando vueltas en la cabeza. Cuando finalmente salió de la habitación, envió por correo aéreo las notas al complejo de Bell Labs
en Murray Hill, Nueva Jersey, para que un colega las pusiera en su diario de laboratorio y la innovación se timbrara con sello de tiempo. La forma del transistor en la que trabajó Shockley durante aquella jornada de trabajo profundo le valió compartir el premio Nobel conseguido por esta invención. Un ejemplo más extremo de un gesto excepcional para lograr importantes resultados es la historia de Peter Shankam, un emprendedor y pionero de las redes sociales. Shankman es un conferencista reputado y pasa muy buena parte de su tiempo volando de ciudad a otra. En un momento dado, comprendió que ese entorno de a 30.000 pies de altura es ideal para concentrarse. Así lo explicó en un blog: confinado en mi silla sin tener nada enfrente de mí, nada que me disperse, nada que me distraiga, no me queda más tiempo ni remedio que prestar atención a mis pensamientos. Poco después de hacer este descubrimiento, firmó un contrato para escribir un libro cuyo manuscrito debía entregar 2 semanas después. Necesitaba una gran concentración para cumplir esta meta. La idea que se le ocurrió a Shankman para lograrlo fue muy poco convencional. Compró un boleto de ida y vuelta a Tokio en primera clase, escribió durante todo el vuelo a Japón, se tomó un expreso en el salón de los pasajeros de clase ejecutiva en el aeropuerto, tomó el vuelo de regreso y escribió también durante todo el trayecto. Llegó de nuevo a los Estados Unidos tan solo en 30 horas después de haberse ido, con un manuscrito terminado en la mano. El viaje me costó $4.000 y valió toda la pena del mundo, explicó. En todos estos ejemplos, lo que permite alcanzar una mayor profundidad no es solo el cambio de entorno o la búsqueda de silencio. La fuerza dominante es la actitud psicológica de comprometerse en serio para llevar a cabo la tarea que uno se ha propuesto. Gestos tales como ir a un lugar apartado para concentrarse en un proyecto de escritura o tomarse una semana lejos del trabajo habitual para pensar o encerrarse en la habitación de un hotel para afinar un importante invento sirven para que la meta en cuestión sea prioridad mental y se movilicen así los recursos intelectuales necesarios. En ocasiones, para ir a lo profundo se necesita hacer algo excepcional, no trabajar solo. La relación entre el trabajo profundo y la colaboración es muy compleja. Sin embargo, vale la pena intentar comprenderla, pues sacarle partido al trabajo colaborativo puede aumentar la calidad del trabajo profundo en la vida profesional. Conviene empezar nuestra aproximación a este tema mirando desde la distancia lo que a primera vista parece un conflicto irresoluble. En la primera parte de este libro, yo critiqué a Facebook por el diseño de su nueva sede administrativa. En particular, anoté que la meta de la compañía de crear la mayor oficina abierta del mundo, un espacio gigantesco donde van a trabajar 2.800 empleados, representa un absurdo ataque a la concentración. Tanto la intuición como los resultados de diversas investigaciones señalan que compartir un espacio de trabajo con una gran cantidad de colegas es terriblemente distractor y crea un entorno que dificulta la tarea de dedicarse a pensar en serio. En un artículo publicado en Bloomberg Businessweek en 2013, donde se resumían las investigaciones más recientes sobre este asunto, se hacía un llamado a poner a punto final a la tiranía de las oficinas abiertas. No obstante, la preferencia por el diseño de estas oficinas abiertas no obedece al capricho. Como señala María Konikova en The New Yorker, cuando este concepto surgió por primera vez, su meta era facilitar la comunicación y el flujo de las ideas. Esta afirmación estaba en sintonía con el espíritu del mundo empresarial estadounidense que quería acoger esa forma no convencional de proceder de las nuevas empresas. Josh Tirangel, jefe de redacción de Bloomberg Businessweek, por ejemplo, explicaba así la ausencia de oficinas en la sede de Bloomberg. La oficina abierta es espectacular. Garantiza que todo el mundo sintonice con la misma misión general y estimula la curiosidad entre personas que trabajan en disciplinas diferentes. Jack Dorsey justificaba el diseño de las oficinas abiertas de Square diciendo: nos gusta que la gente trabaje en espacios abiertos porque creemos en la serendipia. Nos gusta que la gente camine por ahí y se encuentre con los demás y aprenda cosas nuevas.
En gracia de discusión, podemos darle a este principio, según el cual surgen colaboraciones inteligentes y nuevas ideas cuando se le permite a la gente tener encuentros al azar, el nombre de teoría de la creatividad por serendipia. Podemos conjeturar de manera razonable que cuando Mark Zuckerberg decidió crear la mayor oficina abierta del mundo, esta teoría motivaba su decisión, así como también la creación de muchas otras oficinas de espacio abierto en Silicon Valley y otros lugares. Existen otros factores menos publicitados, tales como la posibilidad de ahorrar dinero y aumentar los niveles de supervisión, pero casi no se les menciona porque no son tan atractivos. Esta decisión entre promover la concentración y promover la serendipia pareciera indicar que el trabajo profundo, una labor individual, es incompatible con la generación de avances creativos, una labor colaborativa. Sin embargo, esta conclusión es errada. Se basa, considero yo, en una concepción incompleta de la teoría de la creatividad y la serendipia. Para sustentar esta afirmación, veamos cuáles son los orígenes de esta concepción particular respecto al motor de los descubrimientos y los avances. La teoría en cuestión tiene muchas fuentes, pero yo tengo una conexión personal con una de las mentes mejores reconocidas. Durante mis 7 años en el MIT trabajé en el lugar donde anteriormente se ubicaba el famoso edificio conocido como Building 20. Esta estructura, localizada en la intersección entre las calles Main y Vassar, en Cambridge, Massachusetts, que finalmente fue demolida en 1998, funcionó como refugio temporal durante la Segunda Guerra Mundial y se usó para albergar a la población cada vez mayor del laboratorio de radiación, como se relata en un artículo del 2012 publicado en The New Yorker. En un comienzo se consideraba que el edificio era un fracaso. La ventilación era mala y los corredores eran oscuros. Los muros eran delgados y había goteras en el techo. Durante el verano el edificio era un horno y durante el invierno un congelador. Sin embargo, cuando la guerra terminó, continuaron llegando científicos a Cambridge. El MIT necesitaba espacio. Así es, que en lugar de demoler inmediatamente el Building 20, como se les había prometido a los funcionarios locales, a cambio de una legislación laxa, la universidad continuó usando el edificio para poner allí la gente que no cabía en otros lugares. El resultado fue una mezcla heterogénea de diversos departamentos, desde ciencias nucleares hasta lingüística y electrónica, que compartieran el edificio de techos bajos con otros usuarios tales como un taller mecánico y un lugar de reparación de pianos. Como la construcción del edificio era barata, todo el mundo se sentía en libertad para reordenar el espacio según sus necesidades. Los pisos y las paredes se podían correr y se podían colocar los equipos en las vigas. En un relato sobre la creación del primer reloj atómico por parte de Gerald Zacharias, el artículo de The New Yorker que mencionaba más arriba destaca la importancia de la versatilidad del edificio, pues Zacarías pudo quitar 2 pisos del laboratorio para instalar el cilindro de 3 pisos que necesitaba para su aparato experimental. En los corrillos informales del MIT se decía que esta combinación aleatoria de diferentes disciplinas en un edificio grande y reconfigurable era propicia para encuentros al azar y para un espíritu de la inventiva que generaba descubrimientos y avances a un ritmo acelerado, además de dar pie a la innovación en temas tan diversos como la gramática de Chomsky, los radares de navegación de Loran y los videojuegos, todo en las mismas décadas productivas de la posguerra. Cuando finalmente se demolió el edificio para hacerle lugar a Data Center, diseñado por Frank Gehry y presupuestado en $300 millones, allí pasé yo algún tiempo. Se lamentó mucho la desaparición del Building 20 para rendir el tributo al palacio de madera laminada que el Data Center había reemplazado. El diseño interior de este último se hizo con tablas de madera laminada sin acabados
y zonas de concreto y marcas de construcción expuestas. Más o menos por la misma época en que se construía precipitadamente el Building 20, se llevaba a cabo un proyecto de creatividad y serendipia sistemática a una distancia de 320 kilómetros hacia el suroeste, en Murray Hill, Nueva Jersey. Fue allí donde el director de Bell Labs, Marvin Kelly, dirigió la construcción de la sede de un nuevo laboratorio que estimularía abiertamente la interacción entre todos los científicos e ingenieros. Kelly desestimaba el enfoque estándar de las universidades, según el cual cada departamento ocupa un edificio diferente, y prefirió conectar los espacios en una estructura continua mediante largos corredores, algunos tan largos que si uno se ponía en un extremo parecía que la estructura terminaba en un punto de fuga. El cronista de Bell Labs, John Gardner, anota respecto al diseño: era prácticamente imposible recorrer este pasillo sin encontrarse con gente conocida, problemas nuevos, distracciones e ideas. Un físico caminando hacia la cafetería a la hora del almuerzo parecía un imán pasando junto a unas limaduras de hierro. Esta estrategia mezclada con la audaz contratación que hacía Kelly de las mentes más brillantes del mundo, produjo algunas de las más notables innovaciones de la historia en la civilización moderna. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el laboratorio produjo, entre otros logros, la primera celda solar, el láser, el satélite de comunicaciones, el sistema de comunicación celular y las redes de fibra óptica. Al mismo tiempo, sus teóricos formularon teorías de la información y teorías de la codificación. Sus astrónomos se ganaron el premio Nobel por validar empíricamente la teoría del Big Bang y, quizás lo más importante de todo, sus físicos inventaron el transistor. La teoría de la creatividad y la serendipia parece, pues, justificada por esta demostración histórica. Podemos afirmar con bastante seguridad que la invención del transistor fue posible gracias a que Bell Labs pudo poner en un solo edificio a físicos del estado sólido, teóricos cuánticos y experimentadores de primera línea, de tal manera que pudieran tener encuentros fecundos y aprender de la experiencia diversa de todos. Es muy poco probable que esta invención hubiera surgido de un solo científico dedicado al pensamiento profundo en solitario, como el equivalente académico de Carl Jung en su Torre de Piedra. En este punto es necesario aportar ciertos matices para la comprensión de lo que realmente generó la innovación en lugares como el Building 20 y Bell Labs. Para eso debemos volver a mi experiencia en el MIT. Al llegar como estudiante de doctorado en otoño del 2004, yo formaba parte del primer grupo de alumnos nuevos que entraban al Stata Center, que, como lo mencioné, reemplazó al Building 20. Como el centro era nuevo, los estudiantes recién llegados nos hacían visitas guiadas para mostrarnos sus características. Según nos explicaban, Frank Gehry había puesto las oficinas en torno a espacios comunes y había diseñado las cajas de escaleras abiertas entre los pisos adyacentes, y en un esfuerzo por propiciar los encuentros fortuitos fecundos que habían caracterizado el edificio anterior. Sin embargo, lo que me llamó la atención en ese momento fue que una peculiaridad que no se le había ocurrido a Gehry, sino que había sido añadida poco tiempo atrás ante la insistencia de la facultad, juntas especiales en las jambas de las puertas para reforzar el aislamiento del sonido. Los profesores del MIT, algunos de los cuales trabajaban en las tecnologías más innovadoras del mundo, no querían saber nada de las oficinas abiertas. Exigían, por el contrario, la posibilidad de encerrarse en un lugar sin distracciones. Esta combinación de oficinas a prueba de ruido conectadas a grandes áreas comunes da como resultado una arquitectura del tipo hub and spoke, eje y radios, para la innovación, en la cual se apoyan tanto la serendipia de los encuentros como el pensamiento profundo de manera aislada. Es un espacio organizado de tal forma que incluye en un extremo al pensador solitario, aislado de la inspiración, pero libre de toda distracción, y en el otro extremo al pensador que trabaja en colaboración con otros en una oficina abierta.
en contacto con la inspiración, pero reforzándose para encontrar la profundidad que le permita desarrollar esas ideas. Si reflexionamos sobre los casos que mencionábamos anteriormente, el Building 20 y Bell Labs, vemos que también en ellos se encontraba este tipo de arquitectura. Ninguno de los dos edificios ofrecía nada parecido a una moderna oficina abierta. Por el contrario, eran construcciones con oficinas privadas conectadas entre sí mediante corredores compartidos. Las propiedades creativas de estos edificios estaban relacionadas más bien con el hecho de que las oficinas compartían un pequeño número de pasillos conectores, lo cual obligaba a los investigadores a interactuar cuando debían ir de un lugar a otro. Dicho en otras palabras, esos extensos corredores funcionaban como centros efectivos de interacción. Por estas razones, podemos cuestionar el concepto de las oficinas de espacio abierto de estructuras de la profundidad sin hacer a un lado la teoría de la creatividad y la serendipia para producir innovación. La clave está en mantenerlas a las dos en una estructura en estrella. Vale la pena exponerse de manera habitual a ideas nuevas en un centro de interacción, pero es conveniente mantener un espacio de trabajo aislado para poder trabajar profundamente sobre los hallazgos. Con todo, no basta con delimitar los terrenos de esos dos tipos de esfuerzos. Incluso cuando se regresa a un espacio aislado, el trabajo en solitario no es necesariamente la mejor estrategia. Piense usted, por ejemplo, en la invención que mencionábamos más atrás, del transistor de punto de contacto de Bell Labs. Este descubrimiento fue posible gracias a un grupo de grandes investigadores, cada uno con una especialidad diferente, que conformaron un equipo de investigación en física de estado sólido para encontrar una alternativa más confiable y más pequeña que la de los las de tubos de vacío. Las conversaciones orientadas a la colaboración del grupo fueron la condición necesaria para la creación del transistor, un claro ejemplo de la utilidad del comportamiento interactivo. Una vez que el grupo de investigación sentó las bases intelectuales para el trabajo, el proceso de innovación pasó a la fase del desarrollo en un espacio aislado. Lo interesante de este caso de innovación en particular es que, aunque se pasó a la etapa del pensamiento aislado, seguía siendo un emprendimiento colaborativo. Dos investigadores en especial, el experimentalista Walter Brattain y el teórico John Barden, trabajaron durante un periodo de un mes en 1947 para hacer una serie de descubrimientos que condujeron a la creación del primer transistor de estado sólido. Brattain y Barden trabajaron juntos durante este periodo en un pequeño laboratorio, muchas veces hombro con hombro, llevándose mutuamente hacia diseños mejores y más eficaces y eficientes. Estos esfuerzos se caracterizaban por su naturaleza profunda, aunque se trata de un tipo de trabajo profundo que todavía no hemos mencionado. Brattain se concentraba intensamente en un trabajo de ingeniería que le permitiera hacer un diseño para explotar el último hallazgo teórico de Barden. Luego Barden se concentraba intensamente para entender lo que revelaban los últimos experimentos de Brattain, tratando de expandir su marco teórico para dar cabida a esas nuevas observaciones. Este proceso de toma y dame construye una forma colaborativa de trabajo profundo, común en los círculos académicos, que saca partido de lo que yo llamo el efecto del tablero. En algunos tipos de problemas, trabajar con otras personas que comparten el mismo tablero, real o simbólico, puede permitirnos llegar más lejos que si trabajamos solos. La presencia de otra persona que está esperando nuestros hallazgos, ya se trate de alguien que comparte el mismo espacio físico o de alguien que colabora con nosotros de manera virtual, puede servir para contrarrestar el instinto natural de evitar la profundidad. Ahora podemos tomar distancia y sacar algunas conclusiones sobre el papel de la colaboración en el trabajo profundo. El éxito del Building 20 y de Bell Labs indica que el aislamiento no es indispensable para hacer un trabajo profundo productivo. En efecto, estos dos ejemplos indican que para muchos tipos de trabajo, especialmente cuando se buscan las innovaciones, el trabajo profundo colaborativo puede producir mejores resultados.
Usted debe considerar la opción de esta estrategia cuando vaya a contemplar cuál es la mejor manera de integrar la profundidad a su vida profesional. Al hacerlo, tenga en cuenta las dos observaciones siguientes. En primer lugar, la distracción sigue siendo un factor nocivo para la profundidad. Por lo tanto, el modelo de la estructura en forma de estrella debe considerarse con cuidado. Separe su búsqueda de encuentros propicios para la serendipia de sus esfuerzos para pensar de manera profunda una vez que haya obtenido la inspiración que buscaba. Usted debe tratar de optimizar cada esfuerzo por separado en lugar de mezclarlos y entorpecer ambas metas. En segundo lugar, incluso cuando se retire a un espacio aislado para pensar profundamente, no deje de aprovechar el efecto del tablero cuando sea razonable hacerlo. Al trabajar hombro con hombro junto a otra persona para resolver un problema, es posible que ambas lleguen a niveles más profundos de pensamiento y por lo general generen resultados más valiosos que si cada cual trabaja en solitario. Dicho de otro modo, en lo relacionado con el trabajo profundo, conviene considerar el uso del trabajo colaborativo cuando sea apropiado, pues los resultados de su labor pueden alcanzar niveles superiores. Por otra parte, no conviene entronizar esta búsqueda de interacción y azar constructivo al punto de llegar a afectar la concentración ininterrumpida que se requiere para extraer algo útil del remolino de ideas que nos rodean. Una ejecución de tipo empresarial. La historia que relataré a continuación ha hecho carrera en el mundo de la consultoría empresarial. A mediados de los años 90, Clayton Christensen, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, recibió una llamada de Andy Grove, director ejecutivo y presidente de la junta directiva de Intel. Grove se había enterado de la investigación de Christensen relacionada con la innovación disruptiva y le pidió que fuera a California para que conversaran sobre las implicaciones que su teoría podría tener en Intel. Al llegar, Christensen habló sobre los elementos básicos de la innovación disruptiva. Muchas veces las compañías afianzadas son desbancadas por empresas emergentes que comienzan ofreciendo productos baratos a la franja inferior del mercado, pero luego, con el paso del tiempo, logran mejorar sus productos baratos de tal manera que comienzan a abrir un agujero de la franja superior del mercado. Grove sabía que Intel debía hacer frente a esta amenaza de los procesadores baratos producidos por compañías advenecidas como AMD y Cyrix. Motivado por esta nueva manera de ver la innovación disruptiva, Grove concibió la estrategia que sacaría al mercado los procesadores de la familia Celeron, un producto de menor desempeño que le ayudaría a Intel a luchar con éxito para superar los desafíos que plantean los nuevos competidores en segmentos inferiores. Esta es la parte más conocida de la historia, sin embargo, hay otra que muchos ignoran. Como recuerda, Christensen Grove le presentó durante una pausa en la reunión ¿cómo lo hago? Christensen le respondió con un discurso sobre estrategia empresarial referido a la creación de una nueva unidad de negocio y demás. Grove lo cortó en seco y le dijo, malhumorado, «Usted es un académico ingenuo». Le pregunté cómo hacerlo y lo que usted me está diciendo es qué hacer. Yo sé lo que debo hacer, lo que no sé es cómo. Como explicó posteriormente Christensen, a esta división entre el aquel y el cómo es crucial, pero no se le presta mucha atención en el mundo profesional. Muchas veces es fácil identificar cuál es la estrategia necesaria para alcanzar una meta, pero lo que les cuesta trabajo a las compañías es determinar cómo ejecutar la estrategia. Una vez que se le ha identificado tal. Me enteré de esta historia en un prólogo de Christensen, escrito para un libro titulado The Four Disciplines of Execution, donde se analizan diversos estudios de caso de consultoría que sirven para describir 4 disciplinas, expresión abreviada con la fórmula 4DX, que les permiten a las compañías
implementar con éxito sus estrategias de alto nivel. Lo que más me llamó la atención al leer este libro es que la distancia entre el aquel y el cómo era relevante para mi búsqueda personal respecto a cómo pasar más tiempo haciendo trabajo profundo. Así como Andy Grove había identificado la importancia de competir en la franja inferior del mercado de los procesadores, yo había identificado la importancia de priorizar el trabajo profundo. Lo que yo necesitaba era ayuda para identificar cómo ejecutar esta estrategia. Entusiasmado con estos paralelos, resolví adaptar el marco de las 4DX a mis hábitos de trabajo personales y descubrí, para mi sorpresa, que eran muy útiles para emprender acciones eficaces orientadas a alcanzar mi meta del trabajo profundo. Es cierto que esas ideas fueron concebidas para el mundo de los grandes negocios, pero los conceptos de base se pueden aplicar en áreas donde es necesario hacer un trabajo importante en medio de otras obligaciones y distracciones. Teniendo en cuenta lo dicho, resumo en las siguientes secciones las 4 disciplinas del marco de las 4DX y en cada caso describo cómo las adapté a mi necesidad específica de desarrollar hábitos de trabajo profundo.